Buen día para todos, cordial saludo. A continuación vamos a hacer una breve explicación y análisis sobre el caso de la Operación Génesis, que ocurrió en Cuenca del Río y donde sus pobladores se vieron obligados a tratos crueles, al desplazamiento forzado y a la desaparición. También vamos a hacer una relación con el derecho internacional humanitario y el derecho proteccionista, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Me presento, mi nombre es Jaime Rocha Huiza y mi compañera es... Hola, buen día. Mi nombre es Chalemabet Cruz Lozano. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Acá tenemos la responsabilidad internacional del Estado en la violencia y en la violación de los derechos humanos. Y es que hay que resaltar el caso que se presentó en Cuenca del Río, en el Urabá Chocuano, donde hubo una alta violación de derechos humanos, en el que en este municipio habían tres grupos concentrados y habían constante ataque, que eran las FARC, los paramilitares y el ejército. Y la población quedó en mitad de todo esto. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo tuvieron lugar estos hechos? Pues estos hechos ocurrieron en 1900 en el Urabá Chocuano. ¿Quiénes se vieron afectados? Los habitantes indígenas, comunidades negras y mestizos son los que han sufrido la guerra. El territorio se ha visto en escenarios de procesos de desmovilización por los diferentes grupos armados. Mm. Bueno, ahora teniendo bien, toda esta población quedó bajo el terror, bajo el incumplimiento de los derechos, bajo vejámenes y una crisis total. La violencia personal, la persecución hacia las personas fue muy constante, en el cual estos tuvieron que salir de sus lugares porque eran perseguidos, eran atacados y fueron sometidos a unos tratos crueles, o los asesinatos que se cometieron en este lugar fueron unos crímenes atroces en el cual los cuerpos de las víctimas fueron descuartizados, entre otros términos. Listo, vamos a pasar a la siguiente presentación. Listo, acá vamos a detallar qué fue el desplazamiento y las desapariciones que hubo en este territorio, y cómo fue lo que el Estado no brindó el bienestar necesario para la protección de estas personas y las dejó a su suerte sin cumplir con los estatutos internacionales. Entonces, compañera. Bueno, hubieron varios violaciones de derechos. Vámonos a la violación a la integridad personal, hubo un desplazamiento forzado, el derecho a la vida y al lugar donde vivían pues fue arrebatado y a la integridad personal de estas personas porque no tuvieron el apoyo del gobierno. Esto fue lo que sucedió, fueron los desplazamientos y las desapariciones que fueron forzadas. Listo. Podemos ver de que el desplazamiento de estas poblaciones se dio hacia Panamá a bocas de Atrato y Aturbo, pero no fueron bien tratadas. Las desapariciones forzadas, aún hay gente que no aparece de esos lugares. Los grupos armados que estaban en este lugar y que consistían y que estaban durante la guerra y en este conflicto armado eran las FARC, las AUC, que fueron las Autodefensas Unidas de Córdoba, las fuerzas militares, que era el ejército, que es una fuerza del Estado, y los pobladores raizales como pobladores de Cuenca del Río. Compañera. Eh, Hubo alianza y cooperación entre fuerzas militares y paramilitares para debilitar a las FARC, lo cual produjo persecuciones a personas que no eran integrantes de este grupo armado, generando una gran incertidumbre a la población. Entonces, hubieron ataques civiles y el maltrato y la destrucción a las propiedades de estas personas. Sí, recordando de que estas operaciones fueron conjuntas con el ejército en el marco de la Operación Cajarica, donde paramilitares ejecutaron al señor Marino López
y desmembraron su cuerpo, además de que sometieron a terror y a vejámenes y a unos tratos crueles a la población ahí. Y también hubo unas persecuciones muy gravísimas a personas que no tenían nada que ver con la guerra. Ujú. Listo. Acá a lo que les venía hablando sobre la persecución y precariedad de las personas desplazadas. Compañera. Bueno, entonces los pobladores de la cuenca del río se vieron obligados a desplazarse, pero sus condiciones de vida no mejoraron y se caracterizó por la precariedad y por la falta de atención del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que estas personas, aunque se desplazaron hacia otras tierras, aunque intentaron huir, no fueron apoyadas y no fueron rescatadas por el gobierno, que es pues la máxima autoridad. Fueron dejados a la deriva. Mira, y recordando de que estas personas, todas las que huyeron del lugar del conflicto armado, siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento por grupos paramilitares, amenazas y violencia. Cuando salieron de este municipio también estuvieron en la precariedad. Las condiciones de los desplazados tenían una falta de atención del gobierno. El gobierno no cumplía con los estatutos internacionales y los dejó en el olvido, haciendo de que, haciendo de la vista gorda, ignorando todas las problemáticas que hubo en este sector del país y permitiendo de que los grupos paramilitares hicieran lo que quisieran. Sí. Sí, como lo estaba mencionando, el hostigamiento fue continuo. Estas personas, a pesar de haber salido de su región, siguieron siendo atacadas, perseguidas y fueron, el trato y el daño psicológico también fue muy gravísimo. Y no han cumplido con los derechos que estas personas deberían tener y el Estado no los ayudó. Listo, vamos a pasar a la otra. Entonces, ahora bien, nuestra compañera les va a hacer una explicación sobre el DIH, el Derecho Bueno, Internacional Humanitario. el DIH se aplica en tiempo de conflictos armados. Su principal función es hacer cumplir los derechos de los civiles, estableciendo las reglas de la guerra y protegiendo a todo aquel que no tiene participación en el conflicto. El derecho humanitario parte de la triste realidad de que las guerras existen y de que es imposible evitarlas. El derecho internacional humanitario pretende civilizar el conflicto mediante la ejecución de principios como respetar la civilización, tratar con dignidad a las personas detenidas y proteger los bienes de estas personas. Listo. Ahora nosotros les voy a hablar sobre el derecho proteccionista, que es el derecho, que en otras palabras también es el derecho internacional de derechos humanos. Este se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo que busca es que los gobiernos se vinculen en la protección de los derechos civiles y promoviendo las libertades que sean respetadas y que éstas no se vulneren, que los derechos se cumplan. Además de que esto, el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones de los estados que deben respetar. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos y respetar las libertades. Con relación al derecho internacional humanitario que se da, es que el derecho humanitario establece las reglas de juego dentro de un conflicto, que no todo se puede hacer dentro de un conflicto, no todo es permitido, y que también estos deben buscar por el cumplimiento de respetar los derechos, de respetar las libertades. Y ahí es donde se establece la comparación con el derecho internacional de derechos humanos, en el cual se deben respetar las libertades, se deben respetar los derechos, se debe vincular porque los civiles estén protegidos, libres y a salvo, y sus derechos sean respetados y se vean beneficiados y no en el olvido. ¿Algo que más que agregar, compañera? No, creo que todo está muy claro y espero que les haya gustado nuestra presentación.
Mil gracias a mi compañero por acompañarme en este proceso. Fue muy bonito compartir y Ujú. conocer un poco más sobre usted y sobre este trabajo. Esperamos que sea de su agrado. Lo mismo que sea de su agrado. Muchas gracias. Feliz. Bueno, muchas gracias.